Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar. Esperamos que esta exposición les sea útil. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápidamente posible. Como todos ustedes imaginarán, hablar sobre el derecho sucesorio en 30 minutos es complicado. Todos se estarán preguntando cuál será el motivo o qué puede llegar a tener que ver las sucesiones con la empresa de familia. En ese sentido, nosotros tenemos que partir de algunos criterios básicos respecto del derecho de sucesiones, que este es un derecho que está íntimamente relacionado con el derecho de familia y con el derecho patrimonial. Es dependiente de estos dos derechos y además debe lograr un equilibrio entre la autonomía de la voluntad que rige el derecho patrimonial y el orden público, que es el sustento del derecho de familia. El derecho de sucesiones o los regímenes patrimoniales de las sucesiones han recorrido un largo camino, y en lo que directamente se relaciona con las legítimas podemos tener sistemas de absoluta y total libertad de testar o de disponer de los bienes por parte del causante, hasta regímenes que restringen absolutamente esta libertad. Nuestra legislación ha optado por un sistema de equilibrio en protección de la familia, en el cual pone límites a la posibilidad de disposición del causante. Pero antes de llegar a eso, es necesario ubicarnos en el nuevo Código Civil y Comercial, donde se encuentra el derecho de sucesiones. Este está en el libro quinto, a partir del artículo 2277, se rige todo lo que es la transmisión de los derechos por causa de muerte. Vamos a establecer. La muerte es un hecho jurídico que tiene consecuencias de relevancia en el derecho sucesorio. Primero, es el momento en el que se va a verificar la existencia de los sucesores. Es en el instante en que los sucesores universales adquieren la propiedad de los bienes hereditarios. Y en esto es necesario hacer una breve mención en cuanto a los regímenes sucesorios. Nuestro sistema se basa en la ficción de que los herederos continúan la persona del causante, a diferencia de otros regímenes que hay en las legislaciones comparadas que siguen el sistema de la sucesión a los bienes, donde esta ficción no funciona y la transferencia es directamente sobre los bienes. Nace el estado de indivisión y comienza a correr su plazo, que hoy está restringido a 10 años. Da comienzo el plazo para aceptar o repudiar la herencia, determina la ley aplicable y comienza a correr el plazo para ejercer las acciones sucesorias. Las acciones sucesorias son las acciones de colación, la acción de reducción y la acción de indignidad. Debemos tener en cuenta que la desheredación ha sido dejada de lado en el nuevo código y ha sido reemplazada por la indignidad. Esto los regímenes no vamos a entrar en detalle. Lo que les decía que el régimen argentino es el sistema de la sucesión a la persona, está dado por lo que prevé el 2280, que dice que desde la muerte del causante los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Este régimen de la sucesión a la persona en realidad es una continuación de lo que había previsto Vélez Arfiel en el Código Civil, ¿no? Vamos a tratar de avanzar más rápido. Ahora bien, para entrar a analizar el tema que nos convoca de la legítima hereditaria, es necesario plantearnos un concepto básico, que es el concepto de parentesco. El artículo 529 del Código Civil y Comercial lo define como el nexo o vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, de las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad. Esta es una modificación que trae el Código Civil y Comercial en cuanto
ha dejado de lado la designación de la consanguinidad y la ha reemplazado por la naturaleza. Ha incorporado las técnicas de reproducción humana asistida, llamadas comúnmente entre los abogados como TRA. Ha mantenido la adopción plena y simple, en esto no ha habido cambios, y ha mantenido la afinidad como fuente del parentesco. La naturaleza es la que se origina, como decíamos, en vínculos de sangre entre personas que descienden de un progenitor común, padre, hijo, abuelos, nietos. Las técnicas de reproducción humana asistida son los procedimientos o técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. Estas técnicas pueden ser de alta o baja complejidad y que incluyen o no la donación de gametos o la implantación de embriones. Respecto de las técnicas de reproducción humana asistidas, podríamos hablar un rato largo, pero es importante establecer que a los efectos del parentesco y del derecho sucesorio hay una exigencia de un doble consentimiento. ¿A qué refiere esto? Un consentimiento inicial de las personas que van a intentar estas técnicas de reproducción humana, que debe ser renovada cada vez que se haga la implantación de embriones o se intente la fecundación en la mujer. ¿Qué es lo que pasa si en materia sucesoria el causante, la persona que fallece sin haber dado ese segundo consentimiento, sin esa renovación del consentimiento, la mujer se vería impedida de implantarse los embriones y el embrión que fuera implantado sin que se diera ese segundo consentimiento o se renovara ese consentimiento libre, previo e informado, como lo exige el articulado del Código, esta persona que naciera de esta técnica no tendría relación de parentesco y no tendría derechos sucesorios del premuerto. Esto es importante, tampoco es un consentimiento que pueda darse por testamento para la implantación, porque el testamento tiene efectos post-mortem y no puede, y debe ser previo. Esto es importante tener en cuenta a los efectos de la sucesión. El tema el cuadro de líneas, grados y vamos a pasarlo de lado, si no, no vamos a llegar. La legítima hereditaria. La legítima hereditaria es un instituto de larga data, viene de la época de los romanos. En nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil de Vélez ya instituyó la legítima y así ha pasado al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Este es un instituto que se ha refugiado en el orden público a los fines de sustentar limitaciones o restricciones a la autonomía de la voluntad del causante en la disposición libre de su patrimonio, sea por testamento o por actos entre vivos a título gratuito. La legítima la podemos conceptualizar, o la doctrina la conceptualiza desde dos puntos de vista, desde un punto o un aspecto positivo de garantía o un aspecto negativo de restricción, y la conceptualización dependerá desde qué lugar nos paremos. Si nos vamos a parar desde el punto de vista de los sucesores o de los herederos, vamos a definirla como desde un aspecto positivo de garantía, en cuanto es un derecho de que gozan ciertas personas sobre una determinada cuota de la herencia de la cual no pueden ser privados. Si la definimos desde el punto de vista negativo o como de restricción, nos estamos parando desde el punto de vista del causante, quien no va a poder limitarle ese derecho y se encuentra impedido o restringido, por eso lo llama restricción, de realizar actos que puedan afectar la porción legítima de sus herederos forzosos o legítimos. ¿Cómo vamos? Bueno, lo importante acá es establecer cuáles son las diferencias que trae hoy el Código Civil y Comercial respecto. Bueno, antes de eso, como todos ustedes deben saber, el acervo hereditario está compuesto tanto por la porción legítima como por la porción disponible. Son complementarios. Cuando una disminuye, la otra crece. Cuando una crece, la otra disminuye. Son las dos caras de la misma moneda.
y van a estar establecidas o van a depender acorde al tipo de herederos y las cuotas legítimas que establece el código para cada uno de ellos. ¿Cuáles son las diferencias que presenta el Código Civil y Comercial respecto del anterior Código Civil de Vélez Sarsfield? Una de ellas, y muy importante, es la determinación de los herederos. Hasta el 31 de julio del 2015 teníamos como herederos forzosos a los descendientes legítimos, los ascendientes legítimos, los padres adoptivos, el cónyuge y la nuera viuda sin hijos. A partir del 1 de agosto del 2015, la nuera viuda sin hijos ha sido excluida, no es más heredero. Y tampoco existe en el código, pero esto ya no existía desde la 23.264, la referencia a hijos naturales o hijos extramatrimoniales. Esto fue derogada esta mención del código. Y también el código ha reducido las porciones legítimas. Entendemos que la reducción de las porciones legítimas ha sido avalado o ha sido en realidad reclamado por la doctrina durante largo tiempo, y hoy estamos ante el siguiente sistema. Vamos a avanzar. El Código Civil derogado establecía una porción legítima de 4/5, lo cual, en el caso de los descendientes, lo cual dejaba al testador la posibilidad de disponer de sus bienes de 1/5, es decir, el 20%, sea por testamento o por actos entre vivos a título gratuito. Hoy el Código Civil y Comercial de la Nación reduce la porción legítima a 2/3, lo cual le deja una porción disponible del 33,33% respecto, en el caso que tenga descendientes, sean descendientes naturales o descendientes por técnica de reproducción humana asistida o descendientes producto de la adopción. En el caso de los ascendientes, el Código Civil derogado establecía una porción legítima de 2/3 y hoy el Código Civil y Comercial se la reduce a 1/2, y en el caso del cónyuge, que era 1/2, la mantiene en 1/2. En el caso del cónyuge es necesario que nos planteemos el tema del régimen matrimonial bajo el cual se rijan en su relación. Si hay un régimen de comunidad, obviamente entraremos a analizar, primero habrá que liquidar la sociedad conyugal, hoy la comunidad, porque hoy se ha cambiado la denominación, es un régimen de comunidad, para luego establecer cuál es el acervo hereditario que entrará a ser evaluado para la determinación de cada porción legítima. En el caso de separación de bienes, cada uno administra y es dueño de su propio patrimonio, por lo tanto no hay nada para liquidar, y en ese caso la porción legítima se aplica sobre la totalidad de los bienes del cónyuge fallecido. Bueno, ¿cómo tendríamos que calcular la porción legítima? El artículo 2445, en el segundo y tercer párrafo, establecen que dichas porciones se calculan sobre el valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante, más el de los bienes donados computables por cada legitimario, a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Esto es sumamente importante en los efectos del cálculo de la porción legítima. ¿Qué significa esto? Los bienes que hayan sido donados, vamos a poner un ejemplo. Un padre dona a su hijo un inmueble, un terreno, sin ningún tipo de construcción. El hijo construye sobre ese inmueble. Si ese inmueble es colacionable, esto significa
que la donación pueda ser inoficiosa, es decir, que pueda afectar la legítima de los otros coherederos, ¿cómo vamos a tomar el valor para traerlo? El código ahora establece que vamos a tomar el valor a la época de la partición, pero el estado del bien, ese valor va a ser necesariamente evaluado a valor constante sin estas mejoras, sino en el estado en el que fue donado. No sé si me explico. Esto es una modificación que trae el código. Bueno, ¿cómo se compone? Hay derechos y obligaciones de los cuales era titular el causante que no se transmiten a sus herederos, sino que se extinguen con la muerte, como el mandato. El pacto de preferencia en el contrato de compraventa no se transmite a los herederos del vendedor, pero sí a los del comprador. La reversión de las donaciones, la renta vitalicia, la oferta para contratar, la locación de inmuebles, el contrato de obra o servicio, los derechos reales de uso, usufructo y habitación, algunos beneficios de la seguridad social, el derecho y obligación alimentaria, los derechos personalísimos del título primero del Código Civil y Comercial, la propiedad intelectual con ciertas limitaciones en el tiempo, el contrato de sociedad cuando son sociedades de personas, la muerte de un socio a falta de convenio resuelve parcialmente este contrato. Para así podemos llegar a lo que realmente nos interesa y que es importante para la empresa de familia, que es la indivisión forzosa hereditaria. El artículo 2323 establece el principio de aplicación de la indivisión, disponiendo que las disposiciones del título se aplican a toda sucesión en la que hay más de un sucesor. Es decir, si hay un solo sucesor, no hay indivisión. Y va desde la muerte del causante, desde el instante de la muerte del causante, carece de relevancia la apertura o no del juicio sucesorio, hasta el momento de la partición. El Código Civil y Comercial en esto está llenando un vacío, algo que fue reclamado por la doctrina, un vacío del Código de Vélez, que si bien había sido tratado en la indivisión hereditaria forzosa en los artículos 51 a 54 de la 14394, el Código Civil y Comercial trae esta regulación de la 14394 al texto del Código con algunas modificaciones y algunas mejoras que han sido aplaudidas por la doctrina o por los especialistas en empresa familiar y en el derecho sucesorio. Cuando trata en el título sexto del libro primero al estado de indivisión, lo divide en dos capítulos. Uno es la administración extrajudicial de la herencia y el otro la indivisión forzosa. Respecto de la administración extrajudicial de la herencia, tenemos que distinguir los que son actos conservatorios o medidas urgentes, los cuales cualquier heredero puede realizarla, incluso puede utilizar dineros indivisos, fondos indivisos, para realizar estos actos, e incluso si no hay fondos indivisos, puede, a través de una petición judicial, obligar a los otros coherederos a participar en estos costos. Para los actos de administración y disposición se requiere unanimidad y en caso de que no la haya podría llegar a solicitarla judicialmente. Ahora bien, es necesario en los casos de administración y disposición está referida a los actos normales de administración. Cuando hay actos que excedan la explotación normal, va a requerir facultades especiales, tales como para la contratación o renovación de locaciones. Eso requiere facultades especiales. Se puede darse mandato a uno o varios de los coherederos, un mandato general de administración. En el caso de que alguno de los herederos efectúe o tome a su cargo la administración con conocimiento de los otros, se considera que hay un mandato tácito, siempre que no se requieran estas facultades especiales. En los casos de ausencia o impedimento temporal de un heredero, los actos otorgados
por otro coheredero en representación del que se encuentra en esta situación, se rige por las normas de la gestión de negocios. En cuanto al uso y goce de los bienes, todos los herederos tienen derecho a usar y gozar de las cosas indivisas conforme a su destino. Y si no hay acuerdo entre los mismos, el ejercicio de ese derecho debe ser regulado provisoriamente por el juez. Acá hay una diferencia entre el Código Civil y Comercial y el Código Civil de Vélez. En el caso de que un coheredero use privativamente una cosa indivisa, está obligado, salvo pacto en contrario, a satisfacer una indemnización de que le es requerido. Antes se hablaba del canon locativo, hoy eso se ha quedado de falta, sino hoy tiene que indemnizar a los demás herederos, salvo que el resto de los herederos lo pacten en contrario y lo liberen de esa responsabilidad de indemnizar. En cuanto a los frutos de los bienes indivisos, acrecen a la indivisión, excepto que medie una partición provisional. En ese mismo sentido, se dispone que cada heredero deberá soportar las pérdidas y tiene derecho a los beneficios en forma proporcional a su parte en la indivisión. Debe tenerse en cuenta que el Código Civil y Comercial ha dejado de lado la presunción de aceptación de herencia con beneficio de inventario. La aceptación de la herencia siempre es con beneficio de inventario a partir de ahora, con una sola excepción, que es que la aceptación sea forzada, que se va a dar cuando hay sustracción o ocultamiento de bienes por parte de un heredero. El propio Código lo establece como sanción y en ese caso va a ser ilimitadamente responsable. Para entrar al tema de porque me quedan 5 minutos, la indivisión forzosa puede ser impuesta por el testador, puede haber, en los casos que le imponga el testador va a ser por testamento, obviamente, y el Código regula 2 supuestos, que la indivisión sea de la herencia en su totalidad o de un bien en particular. En los casos que se trate de un bien en particular, puede ser la indivisión de un bien determinado propiamente dicho, la indivisión de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otra que constituya una unidad económica, y la incorporación que hace el Código Civil y Comercial sobre la 14.394 es que incorpora la posibilidad de que el testador imponga la indivisión sobre partes sociales, cuotas o acciones de la sociedad de la cual es principal socio o accionista. Este estado de indivisión no puede superar el plazo de 10 años, salvo ante la existencia de herederos menores de edad, en los cuales puede extenderse hasta la mayoría de edad de los mismos. En caso de que haya una imposición testamentaria en exceso al plazo máximo legal, obviamente va a quedar reducida al plazo previsto en el Código Civil, porque es una norma de orden público este plazo. No es una indivisión absoluta, ya que puede pedirse la autorización al juez para poder dividir esta indivisión prevista por el testador antes del vencimiento del plazo. Incluso hay otros supuestos de indivisión forzosa. El pacto de indivisión, la oposición del cónyuge, el código titula, si ustedes ojean el código tiene una característica, 2 características esenciales. Después del número tiene títulos, cada artículo, y no tiene más notas. La oposición del cónyuge, lo llamo oposición del cónyuge porque en realidad es la oposición del cónyuge a que se incluya en la partición un bien determinado. La oposición de un heredero, en estos casos, para el pacto de indivisión, los legitimados son la totalidad de los herederos, quien pueden convenir en un contrato la indivisión de un bien determinado o de toda la herencia. El plazo es por 10 años también, puede ser menos. Puede ser renovado. Vamos a ir. Este plazo puede ser renovado por igual plazo al término anteriormente establecido, y cualquiera de los herederos puede pedir la división antes del vencimiento del mismo, siempre que medien causas justificadas.
En cuanto a la oposición del cónyuge, en el artículo 2332 se establecen dos supuestos. Uno referidos a la vivienda, en la cual ha convivido, ha sido su vivienda y ha convivido con el fallecido, y el otro supuesto está dirigido a las unidades económicas o partes sociales, cuotas o acciones de sociedades. Y en este caso, si en el acervo hereditario existe un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero de otra índole que constituya una unidad económica y, como decíamos, partes sociales, cuotas o acciones de una sociedad, el cónyuge supérstite, quien ha adquirido o constituido en todo o en parte el establecimiento o es el principal socio o accionista de la sociedad, la ley lo faculta a solicitar o a oponerse que se incluyan en la partición esta unidad económica. Incluso dicho derecho se extiende al cónyuge que, sin haber adquirido o constituido en todo parte o ser el socio mayoritario o el principal accionista, ha intervenido o participa activamente en la explotación. En este caso, el plazo de indivisión es por 10 años, pero hay una cuestión que es que este plazo puede ser solicitado, la solicitud de renovación de este plazo puede ser hasta el fallecimiento del cónyuge que lo solicita. La administración del establecimiento en este caso va a estar en manos del cónyuge, con cargo obviamente de rendición de cuentas, y puede pedirse la indivisión antes del plazo fijado, pero para ello esta solicitud cualquier heredero la puede pedir, pero el que la solicita tiene que acreditar o justificar que hay causas graves o de manifiesta utilidad económica que justifiquen tal decisión. En cuanto a la oposición del heredero, que es el tercer caso o supuesto de indivisión forzosa, bajo las mismas condiciones dadas para el cónyuge, extiende la posibilidad a cualquier heredero de oponerse a la inclusión dentro de la partición del acervo hereditario del establecimiento que constituye una unidad económica. Sí, pero les pone un requisito: antes de la muerte del causante tiene que haber participado activamente en la explotación de la empresa. La 14.394 no preveía esta posibilidad o alternativa, lo que representa realmente es una innovación en la protección de la empresa. Se establecen, bueno, los requisitos son los mismos: la existencia del establecimiento comercial e industrial, o sea, la unidad económica o las partes, cuotas o acciones de una sociedad, y que haya participado activamente en la explotación. En cuanto a los acreedores de la sucesión y de los herederos, es importante establecer cuándo es inoponible la indivisión, cuándo les es inoponible. El Código Civil y Comercial, a diferencia de la 14.394, que preveía la inscripción de la indivisión en todos los casos, ahora lo prevé solamente cuando hay bienes registrables. Si ustedes piensan, una empresa en su activo normalmente tiene muchos bienes registrables, por lo cual consideramos que no solo va a haber que inscribirla en el caso de una sociedad en la DIPJ, sino que va a haber que inscribirla en los registros de la propiedad inmueble, registro automotor, registro de patentes, marcas, señales, aeronave, buque, lo que tenga la sociedad va a haber que hacer toda esa inscripción para que sea oponible. En cuanto a los acreedores estos pueden ir sobre los bienes indivisos e incluso sobre las partes indivisas. Y respecto de los acreedores de los sucesores, sí les es oponible. No pueden atacar los bienes indivisos, no pueden atacar la parte indivisa del comunero, pero sí podrán cobrar sus créditos sobre las utilidades que le corresponde en la explotación. Finalmente, me queda un minuto, pero no quiero dejar pasar, porque me parece que es importante en lo que es materia empresaria, los modos de partición de herencia. Son 4, la privada, que es la clásica que hacemos por escritura pública con un escribano, la provisional, que refiere al uso y goce de los bienes, no a la propiedad se mantiene indivisa, la judicial, y el Código incorpora la licitación.
La licitación había sido excluida por la 17711 y estaba prevista por Vélez Sarsfield y fue excluida. Había generado muchos problemas en ese momento por una cuestión de interpretación del artículo. ¿En qué consiste? En que cualquier copartícipe en la masa indivisa puede pedir la adjudicación en su hijuela de algún bien sucesorio por un valor superior al avalúo, siempre que ninguno de los otros supere su oferta, y le establece un plazo para poder ejercer esta licitación, que son 30 días después de aprobada la tasación. Y para terminar, y que es importante, es la atribución preferencial del establecimiento. Estas son normas que trae el Código Civil y Comercial y que consideramos son fundamentales en la protección de la empresa familiar, que es tanto se la otorga al cónyuge sobreviviente o a un heredero, puedan solicitar o puedan pedir la atribución preferencial de la partición con cargo de pagar el saldo, si lo hubiere, el que debe ser abonado al contado, salvo pacto en contrario, del establecimiento agrícola, comercial, industrial, artesanal, de servicios que constituye una unidad económica en cuya formación participó. En caso de explotaciones de forma social, puede pedirse la atribución preferencial de los derechos sociales si no afecta las disposiciones legales o normas o cláusulas estatutarias sobre la continuación de la sociedad con los herederos o con el cónyuge sobreviviente. Prevé otros casos de pedido de atribución preferencial, pero que no están referidos a la empresa, sino refieren a la vivienda o a las locaciones de inmuebles que sirven como habitación o donde ejerce su actividad profesional, e incluso para los muebles de carácter rural. ¿Qué pasaría si hubiera dos coherederos o varios que pidieran la atribución preferencial de un bien? Y esto es una gran modificación y que deja plasmada que el Código Civil y Comercial ha pensado en el mantenimiento y conservación de las empresas, que es cómo va a dividir el juez o cómo puede llegar a resolver el juez. En caso que varios herederos requieran la atribución preferencial y que no acuerden que les sea asignada conjuntamente, el juez debe decidir teniendo en cuenta la aptitud de los postulantes para continuar la explotación y la importancia de su participación personal en la actividad. Esto va a evitar que un escribano reciba elementos de campo y que se dedique a la actividad rural una biblioteca. Porque acá hay que hacer una gran distinción que es realmente muy importante y un cambio fundamental que trae el Código Civil, que es que los bienes ya no son merituados en las particiones en cuanto a su valor económico, sino a su función, a la funcionalidad de los mismos, y tanto en la atribución personal como en la conservación y preservación de las empresas. Esto lo vimos, atribución. Entonces, como conclusión, porque ya no tengo más tiempo, nosotros consideramos que las modificaciones que el Código Civil y Comercial trae en el régimen sucesorio, en la materia relacionada a la actividad empresaria y sin desproteger a la familia, dado que ha mantenido el régimen de la legítima, porque si no hubiéramos ido a un régimen de absoluta libertad de testar, que mucha de la doctrina lo insta y lo prefiere, trasuntan una flexibilización del derecho sucesorio que entendemos van a facilitar o permitirán atender a principios de mantenimiento de la actividad económica y conservación de la empresa. En particular, consideramos que estas normas están dirigidas a la empresa familiar. No quiero terminar sin hacer referencia a una importante modificación que hace el Código Civil y Comercial con la inclusión en el 1010, segunda parte, de la posibilidad de hacer pactos sobre herencia futura, cosa que estaba absolutamente prohibido, sigue estando prohibido como regla general, pero para el caso de herencia futura, en que sea la explotación comercial, puede pactarse, y eso es uno de los temas que puede incluir un protocolo de familia
que es cómo se va a dividir la empresa o cómo se va a manejar la empresa cuando este pacto sobre herencia futura va a tratar de prevenir o solucionar conflictos entre los herederos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, una pregunta para el doctor Roberto Crochic. Todos coincidimos en que el proceso de la sucesión a las empresas familiares es lo más complicado, es decir, el momento de que se tiene que ir el fundador y tienen que incorporarse los hijos. La pregunta es, dada su experiencia, ¿qué papel tenemos que jugar nosotros los profesionales, es decir, contadores, abogados? ¿Tenemos que jugar el papel de árbitros, es decir, mirar la cosa de afuera e intervenir solo si nos piden que lo hagamos, o tenemos que ser facilitadores, es decir, impulsar ese proceso para que de alguna manera la empresa continúe y este proceso tan difícil se pueda realizar de la mejor manera, ¿no es cierto? Yo sabía que ibas a hacer una pregunta parecida. Benavides, sin lugar a dudas, debemos actuar como facilitadores. Debemos tratar de que la empresa permanezca en el tiempo, porque la empresa es una fuente de trabajo. Y las empresas familiares dan trabajo al 90% de la fuerza laboral argentina. El 90% de la fuerza laboral argentina está en manos de las empresas familiares. Debemos evitar que una empresa se muera junto con el fundador. Entonces debemos actuar como facilitadores. Y ahora tenemos el último momento de la charla de Marcelo, hizo alusión al artículo 1010. ¿Quieres que lo leamos? A ver, Marcelo. Este artículo permite hacer pactos sobre herencias futuras, intervenga o no intervenga el causante o su cónyuge. Es decir, pueden hacer un pacto entre los herederos. ¿Qué vamos a hacer cuando el fundador desaparezca? ¿Me entendés? Y esto es la gran innovación de este código. Si bien el pacto de herencia futura sigue estando prohibido, está permitido para las empresas para posibilitar la continuación de las empresas en el tiempo. Porque el legislador no quiere que las empresas desaparezcan. Es necesario que existan. Es necesario que tengamos empresas pujantes para poder hacer un país pujante. Y no que una empresa termine y fenezca con el fallecimiento del fundador. Leemos el 1010. A ver, Marcelo, vos tenés mejor vista. Bueno, más o menos. Más o menos. Artículo 1010, herencia futura. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Está obviamente muy claro de que el legislador pretende de que las empresas familiares trasciendan en el tiempo. ¿Quedó contestado?
Le quería hacer una consulta y con una respuesta lo más concreta que usted pueda. La descripción que hace de los problemas de las empresas de familia, creo que todos los que estamos acá muchas veces la padecemos. Concretamente, aquellas empresas de familia cuyo titular, cabeza del grupo fundador de la empresa, jurídicamente organizada como unipersonal, se resiste, no quiere dejar su lugar a sus hijos, la continuidad de la empresa. Le pido si usted nos puede dar algunas herramientas, algunos consejos, algunas sugerencias respecto de cómo actuar en ese caso, porque la verdad que los contadores estamos siempre ahí en la trinchera y a veces se nos termina la respuesta para esos casos puntuales. Simplemente eso. No es simplemente eso. No. Es una pregunta que surge a diario y una problemática diaria. Hay que buscar el comunicador. Hay que buscar aquella persona que tenga llegada al fundador y le haga entender de que lo que él creó no debe morir con él. Esto es fundamental. Es como pensar de que si el fundador quisiera que toda su familia hereditaria fenezca con él. Porque para él la empresa es un hijo. Para él la empresa es una ilusión. Para él la empresa es un sueño. ¿Y qué mejor sueño que superviva a él mismo? Esto es lo que hay que hacerle entender. Y para eso necesitamos un buen comunicador. Ni abogados ni contadores vamos a ser los buenos comunicadores. Por eso hoy decía que esta situación, que esta problemática es sistémica. Necesitamos de psicólogos, necesitamos de alguien que llegue a él en forma empática. Pero es un problema diario, cotidiano, y tu pregunta es muy acertada y muy importante. Muchas gracias. Y vamos con la última pregunta por una cuestión de organización. Igualmente están dictando un hermoso posgrado en la UNER. Si están tan interesados se pueden inscribir, ¿no es cierto? ¿Cómo? Cualquier cosa que se inscriban en el posgrado. Bueno, ya empezó, pero en la Facultad de Ciencias Económicas de Entre Ríos, en la UNER, estamos dictando un curso sobre empresas familiares. Con la aspiración, hoy le decías a Benavides, que es profesor en la casa también, con la aspiración de que en 2016, o tal vez si no llegamos el 2017, podamos crear el doctorado en empresas familiares en la UNER. Estamos con Sabella, estamos en ese tema. Sí. Una pregunta sobre la vigencia o desde cuándo rigen los nuevos porcentajes de la legítima en cuanto a la fecha de fallecimiento o a la fecha de partición o a la fecha de la donación anticipada de un bien. El especialista acá en particiones. El Código Civil y Comercial trae una norma que ha sido ampliamente discutida, que es el artículo 7. El artículo 7, que lo vamos a leer, establece, cuando yo lo logre encontrar sin anteojos, el artículo 7 establece la eficacia temporal. Dice, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Respecto de su pregunta en cuanto a las porciones legítimas, ahí vamos a tener que establecer cuándo falleció la persona. Falleció
antes del 1 de julio. Falleció antes del 1 de agosto. La ley aplicable es el Código Civil de Vélez. Porque el momento o el instante de la muerte es el que determina la ley aplicable. Y la ley rige para el futuro y no tiene efecto retroactivo. Es decir, las porciones van a ser esas porque en ese momento adquieren los derechos los herederos. Si se murió a las 0 horas del 1 de agosto del 2015, va a aplicar el Código Civil y Comercial y por lo tanto, lo siento mucho, pero la porción legítima va a ser menor. Habría que haber eleccionado a los médicos que van a firmar el certificado de función. Muchas gracias. Le agradecemos a los doctores Krochik y Morales por su presencia. Van a recibir de manos de integrantes del Consejo de Diamante del recuerdo que se llevan por haber disertado.